Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en esta ocasión para resolver este problema del curso de física del tema carga eléctrica. Para resolver este tipo de problemas, lo primero que voy a hacer yo es sacar los datos que nos da el problema. Y para eso voy a leerlo. Y nos dice así: se dispone de dos esferas metálicas conductoras e idénticas, con cargas de signo opuesto. Al ubicarlas a una distancia de 0,4 metros, la distancia en este caso va a estar representada con la letra R, si tenemos una distancia de 0,4 metros. Ya. Se observa que se atraen con una fuerza eléctrica de 0,18 newtons. Dice que se atraen con una fuerza, entonces va a haber una fuerza de atracción, que va a ser igual a 0,18 newtons. Fuerza de atracción 0,18 newtons. Ya. Posteriormente, las esferas se conectan mediante un alambre conductor, lo que permite que las cargas se distribuyan uniformemente entre ellas. Luego de desconectarlas, se repelen con una fuerza de 0,05 newtons. Va a haber entonces una fuerza de repulsión que va a ser igual a 0,05 newtons. Muy bien. ¿Qué valores tenían las cargas originales de cada esfera antes de desconectarlas? Nos piden hallar los valores originales de cada esfera, o sea, Q sub 1 y Q sub 2. Entonces diremos que Q sub 1 y Q sub 2 será lo que nos pide hallar. Muy bien. Como nos damos cuenta, en el problema nos dice que tenemos una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Por eso hemos realizado dos gráficas. La primera gráfica tenemos dos esferas con dos cargas diferentes y que están siendo atraídas por una fuerza de atracción y separadas por una distancia R. Y en la segunda gráfica, para la fuerza de repulsión, las dos cargas nos dice que se distribuyen uniformemente entre ellas, o sea que la carga 1 va a ser igual a la carga 2. Por eso están representadas acá de la siguiente manera: Q y Q con una fuerza de repulsión y separadas por una distancia igual a R. Muy bien. Ahora, lo primero que yo voy a hallar va a ser el valor de Q sub 1 por Q sub 2. Y para eso yo voy a utilizar la ecuación que tenemos a continuación, que nos dice que la fuerza es igual a la constante de Coulomb multiplicado por el valor absoluto de Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Muy bien. Para eso vamos a utilizar el valor de la constante de Coulomb, que va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado todo sobre Coulomb al cuadrado. Muy bien. Bien, hagámoslo. Primero para la fuerza de atracción. La fuerza de atracción es igual a 0,18 newton. Fuerza igual a 0,18 va a ser igual a el valor de K, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor absoluto de Q sub 1 por Q sub 2, todo sobre la distancia al cuadrado, que es igual a 0,4, la distancia que es igual a 0,4 metros elevado al cuadrado. Muy bien. Para seguidamente yo voy a despejar el valor absoluto de Q sub 1 por Q sub 2, quedándome de la siguiente manera: valor absoluto de Q sub 1 por Q sub 2 va a ser igual a 0,18 por 0,4, todo entre 9 por 10 a la 9. 0,18 multiplicado por 0,4 al cuadrado y dividido entre 9 por 10 a la 9. Bien, una vez que tengamos esto, vamos a multiplicar a 0,18 por 0,4 al cuadrado y dividido entre 9 por 10 a la 9. Quedándonos de la siguiente manera: que el valor absoluto de Q sub 1 por Q sub 2 va a ser igual a 3,2 por 10 elevado a la negativo 12. 3,2 por 10 a la negativo 12. Pero ahora leamos nuevamente el problema. Miren. Dice, se observa que se atraen con una fuerza eléctrica de 0,18 newtons. Se observa que se atraen. Para que haya atracción entre dos cuerpos, es lógico que las cargas deben ser opuestas. O sea, que una carga debe ser positiva y que la otra carga debe ser negativa. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos dos cargas con distinto signo? El resultado siempre va a ser negativo. Por ende, diremos que el valor de Q sub 1 multiplicado por Q sub 2, Q sub 1 multiplicado por Q sub 2, tiene que ser igual a negativo 3,2 por 10 elevado a la negativo 12. Muy bien. Y este valor lo vamos a copiar aquí en los datos, diciendo de esta manera que Q sub 1 multiplicado por Q sub 2 tiene que ser igual
a negativo 3,2 por 10 elevado a la negativo 12. Muy bien. Ahora sigamos resolviendo. Miren. Ya. Ahora, en esta parte de acá vamos a sacar una nueva ecuación, que va a ser la siguiente. Nosotros vamos a decir que la sumatoria de las cargas para la fuerza de atracción va a ser igual a la sumatoria de las cargas para la fuerza de repulsión, ya que en el problema no se especifica en ningún momento que las cargas se pierdan. Por eso vamos a decir que Q sub 1 más Q sub 2, Q sub 1 más Q sub 2 va a ser igual a Q más Q, que va a ser igual a 2 veces Q. Q sub 1 más Q sub 2 va a ser igual a 2 veces el valor de Q. Muy bien. A ver. Ahora, lo que vamos a hallar en este momento va a ser el valor de Q. Y para eso vamos a utilizar esta gráfica que es la fuerza de repulsión. Diríamos entonces que la fuerza de repulsión, utilizando la ecuación que tenemos planteada, la fuerza de repulsión es igual a 0,05 newtons. Vamos a resolver en esta parte de acá. 0,05 va a ser igual a K, que es 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, por el valor absoluto de Q sub 1 por Q sub 2. Pero como aquí las cargas son idénticas, va a quedar por el valor absoluto de Q elevado al cuadrado. Valor absoluto de Q elevado al cuadrado. Todo dividido entre ¿qué? Dividido entre 0,4 elevado al cuadrado, que sería igual a la distancia entre 0,4 elevado al cuadrado. Muy bien. Vamos a despejar el valor absoluto de Q elevado al cuadrado, quedándome de la siguiente manera. Valor absoluto de Q elevado al cuadrado va a ser igual a 0,05 por 0,4 dividido entre 9 por 10 a la 9. Muy bien. 0,05 multiplicado por 0,4 al cuadrado y dividido entre 9 por 10 a la 9. Muy bien. Ahora analicemos la gráfica. Tenemos dos cargas idénticas, perdón. Si las cargas son idénticas, no importa si son de signo positivo y positivo o negativo y negativo, al multiplicarlas siempre me van a dar un resultado positivo. Por lo tanto, diremos que Q al cuadrado va a ser igual a positivo 0,05 por 0,4 al cuadrado y dividido entre 9 por 10 a la 9. Y este cuadrado directamente lo vamos a pasar como raíz, quedándome que Q va a ser igual a la raíz de 0,05 por 0,4 elevado al cuadrado, todo entre 9 por 10 a la 9. 9 por 10 elevado a la 9. Muy bien. Una vez que resolvamos todo lo que tenemos acá, nos va a dar el siguiente valor para Q. El valor para Q va a ser igual a 9,43 multiplicado por 10 elevado a la negativo 7. Entonces Q va a ser igual a 9,43 por 10 a la negativo 7. Y eso lo vamos a reemplazar aquí para obtener una nueva ecuación que va a ser la suma de Q sub 1 más Q sub 2. Diremos entonces que Q sub 1 más Q sub 2 va a ser igual a 2 veces Q. Pero Q equivale a 9,43 por 10 a la menos 7. Multiplicado por 2 va a ser igual a 18,86 por 10 elevado a la negativo 7. 18,86 por 10 a la negativo 7. Y esto lo voy a copiar en esta parte de acá, en los datos nuevamente. Q sub 1 más Q sub 2 va a ser igual a 18,86 por 10 elevado a la negativo 7. Muy bien. Lo siguiente que voy a hallar yo en esta ecuación va a ser el valor de Q sub 1. Y para eso yo voy a despejar el valor de Q sub 2 en esta ecuación para reemplazarla en la primera que tenemos acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Diciendo que Q sub 2 va a ser igual a 18,86 por 10 a la menos 7 menos Q sub 1. Pero para eso voy a liberar un poco de espacio de la pizarra y voy a borrar todo este procedimiento que he hecho por aquí. A ver. Ya. Muy bien. Ahora sigamos. ¿Qué dije yo? Que esta ecuación la voy a reemplazar en esta. Por lo tanto, voy a copiar esta ecuación aquí. Dándole que Q sub 1 por Q sub 2 va a ser igual
a negativo 3,2 por 10 a la menos 12. Negativo 3,2 por 10 elevado a la negativo 12. Muy bien. Vamos a despejar el valor de q sub 2 quedándome 18,86 por 10 a la menos 7 menos q sub 1. Y esto lo voy a copiar acá. Quedándome de la siguiente manera. Q sub 1 multiplicado por 18,86 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 menos q sub 1 menos q sub 1. Como este está con signo negativo, pasa al otro lado con positivo. Más 3,2 por 10 a la menos 12, esto va a ser igual a 0. 3,2 por 10 a la menos 12 va a ser igual a 0. Muy bien, aquí voy a aplicar la propiedad distributiva para una multiplicación, quedándome que q sub 1 multiplicado por 18,86 por 10 a la menos 7 menos q sub 1, dándome lo siguiente: 18,86 por 10 a la negativo 7 q sub 1 menos q sub 1 elevado al cuadrado más 3,2 por 10 a la menos 12. 3,2 por 10 elevado a la negativo 12. Va a ser igual a 0. Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer yo acá va a ser factorizar el signo negativo y pasarlo a dividir. 0 entre cualquier número siempre va a ser 0, quedándome la ecuación de la siguiente manera: q sub 1 elevado al cuadrado, q sub 1 elevado al cuadrado, menos 18,86 por 10 a la negativo 7, por 10 a la negativo 7, q sub 1 menos 3,2 por 10 elevado a la negativo 12. Esto va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora yo lo que voy a hacer acá es hallar el valor de q sub 1, pero para eso voy a utilizar la siguiente fórmula, que viene a ser la ecuación cuadrática, que viene a ser la fórmula para hallar los valores de x en una ecuación cuadrática. Y esa fórmula está representada por ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde nos dice que el valor de x tiene que ser igual a negativo b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2 veces el valor de a. Muy bien. En este caso nos damos cuenta que el q sub 1 vendría a ser igual a nuestro x, porque lo tenemos aquí en q sub 1 al cuadrado y q sub 1 como coeficiente lineal. Muy bien. Al frente del q sub 1 al cuadrado va a estar el número 1. Ahora vamos a utilizar esta fórmula, esta ecuación, perdón, ecuación cuadrática para hallar el valor de q sub 1, quedándome de la siguiente manera: q sub 1 va a ser igual a menos b, menos por menos más, sería 18,86 por 10 a la menos 7, 18,86 por 10 elevado a la negativo 7, más menos la raíz de b al cuadrado, 18,86 por 10 a la menos 7 al cuadrado, y para eso voy a utilizar la calculadora. A ver, sería 18,86 por 10 elevado a la negativo 7, todo esto al cuadrado va a ser igual a 3,55 por 10 elevado a la negativo 12. Esto va a ser igual a 3,55 por 10 a la negativo 12. Y este valor lo voy a restar menos 4 veces a por c. Pero el a vale 1 y el c vale negativo 3,2. Negativo por negativo, positivo. Vendría a sumarse ese valor de 4 veces a por c. Entonces puede decir que va a ser que el primer valor que nos dio más 4 veces el valor de a, que equivale a 1, 4 por 1, multiplicado por el valor de c, que equivale a 3,2 por 10 a la menos 12, por 3,2 por 10 elevado a la negativo 12. Y eso va a ser igual a 1,635 por 10 a la menos 11, más menos la raíz de 1,635, la raíz de 1,635 por 10 elevado a la negativo 11. Todo dividido entre 2 veces el valor de a, pero como ya sabemos, a vale 1, entonces lo pondremos únicamente entre 2.
Ahora vamos a hallar la raíz de 1,635 por 10 a la menos 11. La raíz de 1,635 por 10 elevado a la negativo 11. Y esto va a ser igual a 4,04 por 10 a la menos 6. Quedándome esto de la siguiente manera. Q sub 1 va a ser igual a 18,86 por 10 elevado a la negativo 7 más menos 4,043 por 10 a la menos 6 por 10 elevado a la negativo 6, todo dividido entre el valor de 2. Aquí nos damos cuenta que vamos a obtener dos resultados para Q sub 1. Uno con la suma y dividido entre 2 y otro con la resta y dividido entre 2. Bien, primero vamos a hallar el valor para la suma. Quedándonos de la siguiente manera. 18,86 por 10 elevado a la negativo 7 más 4,043 por 10 elevado a la negativo 6. Todo esto dividido entre el valor de 2, que va a ser igual a 2,964 por 10 a la menos 6. 2,964 Q sub 1 va a ser igual a 2,964 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y ahora vamos a hallar el valor de Q sub 1 para la resta, dándonos de la siguiente manera. 18,86 por 10 elevado a la negativo 7 menos 4,043 multiplicado por 10 elevado a la negativo 6 va a ser igual a negativo 2,157 por 10 a la menos 6, pero eso dividido entre 2 va a ser igual a 1,07 por 10 a la menos 6. Entonces tendremos un nuevo valor para Q sub 1 que va a ser igual a negativo 1,07 por 10 elevado a la negativo 6. Esos serían los dos valores para Q sub 1. Ahora vamos a hallar los valores para Q sub 2. Y para eso vamos a utilizar esta pequeña ecuación que tenemos acá, que es la suma de las dos cargas. La vamos a copiar nuevamente en esta parte de acá. Quedamos así. Q sub 1 más Q sub 2 nos dice que va a ser igual a 18,86 por 10 a la menos 7. 18,86 por 10 elevado a la negativo 7. Muy bien. Aquí yo voy a reemplazar tanto el valor de Q sub 1 para la suma como el valor de Q sub 1 para la resta. Primero para la suma, me va a quedar 2,964 por 10 a la menos 6, 2,964 por 10 elevado a la negativo 6 más el valor de Q sub 2 va a ser igual a 18,86 por 10 elevado a la negativo 7. Muy bien, despejamos el valor de Q sub 2 y nos va a quedar de la siguiente manera. 18,86 por 10 a la menos 7 menos 2,964 por 10 a la menos 6. Quedándonos únicamente aquí que el valor de Q sub 2 va a ser igual a negativo 1,07 por 10 elevado a la negativo 6. Muy bien. Ese es el valor de Q sub 1, de Q sub 2, perdón, cuando Q sub 1 vale 2,964 por 10 a la menos 6. Ahora vamos a hallar el valor de Q sub 2 cuando Q sub 1 equivale a negativo 1,07 por 10 a la menos 6. Copiamos la misma ecuación, la copiamos aquí, Q sub 1 más Q sub 2 va a ser igual a 18,86 por 10 elevado a la negativo 7. Muy bien. Reemplazamos el segundo valor de Q sub 1. Va a quedar negativo 1,07 por 10 elevado a la negativo 6 más Q sub 2 va a ser igual a 18,86 por 10 elevado a la negativo 7. Voy a despejar el valor de Q sub 2 quedándome de la siguiente manera. 18,86 por 10 a la menos 7 más 1,07 por 10 elevado a la negativo 6. Y resolviendo eso nos va a dar por último que el valor de Q sub 2
va a ser igual a 2,964 multiplicado por 10 elevado a la negativo 6. Muy bien. Esos son nuestros dos valores para COSUB 2. Para COSUB 2, 1,07 por 10 a la menos 6 y 2,964 por 10 a la menos 6. Ahora veamos qué es lo que nos pide el problema. Nos dice, ¿qué valores tenían las cargas originales de cada esfera antes de desconectarlas? O sea, los valores de COSUB 1 y COSUB 2. Muy bien. Ahora responderemos a la pregunta de la siguiente manera. COSUB 2 es igual a negativo 1,07 por 10 a la menos 6, cuando COSUB 1 equivale a 2,964 por 10 a la menos 6. Y COSUB 2 es igual a 2,964 por 10 a la menos 6, cuando COSUB 1 es igual a negativo 1,07 por 10 a la menos 6. Muy bien, eso sería todo del video. Muchas gracias por verlo hasta el final.